7 de la noche con 6 minutos. Soy Cristian Jurval, que los acompaño como siempre de 7 a 9 de la noche. 12 de septiembre, un día como hoy, hace 25 años, se capturó al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso. Claro, son 25 años de su captura, que desafortunadamente coincide con la liberación de varios de los miembros de Sendero Luminoso. Ayer salió en libertad Maritza Garrido Leca, pronto saldrá también la senderista Marta Huatay. Y claro, es un buen momento, creo yo, para recordar todo lo que fue esta locura asesina de Sendero Luminoso, todo lo que hicieron esas personas hoy sentenciadas, pero también creo que es un buen momento para recordar y finalmente, digamos, profundizar en qué falló la sociedad en conjunto, en qué falló la policía, el ejército en ese momento, que permitió justamente el nacimiento de Sendero Luminoso. Ayer conversaba con Fernando Rospigliosi a raíz de una columna que él publicó el día domingo en el diario El Comercio, en la cual planteaba pues que el contexto en el cual nos encontramos hace muy difícil el resurgimiento de un movimiento terrorista como lo fue Sendero Luminoso, pero claro, siempre deja abierta que un grupo de locos pueda efectivamente cometer un atentado. Entonces, ¿cuál es esa línea delgada entre la amenaza que conllevan los ex miembros de Sendero Luminoso? Yo ayer lo conversaba, mi preocupación sería más justamente por lo que está haciendo el Movadef. Sin ello, no quiere decir que no haya pues que vigilar, hacerle un seguimiento justamente a todos los senderistas que ya están saliendo, más aún si es que van a mantenerse en contacto con la gente del Movadef. Pero el tema del Movadef, el financiamiento, la lucha política y ideológica que se le tiene que dar para que estos muchachitos incautos justamente no vayan a caer nuevamente en ese discurso que es bastante, digamos, bastante pobretón, por no decir que poco inteligente, ¿no? Finalmente vemos a la gente que repite estas monsergas de la lucha popular, la reconciliación para el 2021 y qué sé yo. Pero bueno, vamos a hacer también un poquito de recuerdo, un recordaris, pero también justamente cuáles son las amenazas hoy por hoy frente a lo que podría ser un resurgimiento del terrorismo. ¿Hay ese peligro o no? Nos acompaña el general del Ejército en retiro, Otto Gibovich. General, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Cristian, buenas noches, gracias a ti por la oportunidad. General, a ver, digamos, ¿qué reflexiones a 25 años de la captura de Abimael Guzmán, que como dije, desgraciadamente coincide con la liberación de varios miembros de la cúpula de Sendero Luminoso? En esta ocasión, ayer, por ejemplo, Maritza Garrido Leca, pero creo que, digamos, más peligrosa, no sé, corrígeme, podría ser Marta Huatay. ¿Qué sensación, qué reflexión hace, general? Primero que nada, Cristian, creo que está muy bien que el Estado, a través del Congreso y el Ejecutivo hoy día, reconozcan a gente que hizo su tarea, la hizo muy bien, y permitieron, yo creo que con una acción táctica, operativa, lograr un efecto estratégico en la lucha contra el terrorismo, porque a partir de ese momento, si tú eres muy joven, seguramente quizás niño, pero a partir de ese momento la nación pasa un poco a la ofensiva, la sociedad pasa a la ofensiva. Mi sentimiento fue eso, que la sociedad pierde un poco el miedo y pasa a la ofensiva. Esa ofensiva se diluye, lamentablemente, a comienzos de siglo, ¿no? Cuando creímos que todo estaba vencido y se comienzan a replegar bases del BRAEN, por ejemplo, y le dejamos libertad de acción. Y no descubrimos a tiempo, por ejemplo, que Guzmán, una vez caído en prisión, él pone en ejecución un plan de contingencia, que sin duda lo tenía concebido. Un plan de contingencia, a mi entender, con tres vertientes. Una, la lucha ideológica, que hasta hoy continúa principalmente con los jóvenes, creando organismos nuevos, organismos de siglas raras, pero que ahí están para mantener vivo el partido. Sí. La otra, la lucha política. La lucha política, ya lo vimos, la conclusión de eso es Movadef intentando inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones. Y la otra fue también la lucha legal, que lamentablemente la viene ganando. La lucha legal que busca liberar a los terroristas prisioneros y al mismo tiempo transferirle un poco de carga de responsabilidad a la fuerza del orden. Su responsabilidad transferirla a los militares, persiguiendo a los militares. Yo creo que esto de la responsabilidad inmediata es parte de una estrategia de ese tipo, porque las responsabilidades, si hubiesen, tienen que ser individualizadas. Tú no puedes juzgar a todo un batallón, a toda una línea de comando de 10, 15 personas porque algún teniente cometió un error a 250 kilómetros del puesto de comando donde estaba el general. Y sancionas al teniente, al capitán y todos en fila. Esa es parte de una estrategia de desprestigio, de transferencia de carga, de responsabilidad, a mi entender, desde el terrorismo hacia la fuerza del orden. O sea, todo ese plan fue concebido. Yo imagino que Guzmán, cuando sabía que podía ser preso, diseñó este plan.
Y desde la cárcel lo ha ido perfeccionando. Y entonces está muy bien que hoy día celebremos 25 años con júbilo, pero con los ojos bien abiertos, porque esto no ha terminado. ¿Qué es lo que se viene ahora y cuál debería ser finalmente la estrategia? Primera pregunta, Maritza Garrido-Leca, por ejemplo, Inchausti, a quien también le hizo una entrevista a Caretas hace un tiempo, bueno, Peter Cárdenas Schultz cuando salió del MRTA, digamos, son peligros latentes, son amenazas, ¿en dónde le tendríamos que poner las balas de inteligencia? A ellos un poco de vigilancia, pero digamos, ¿la prioridad debería estar en ellos o justamente en estos grupos que usted ha mencionado bien, ¿no? Se juntan con siglas que poca gente entiende, pero que ahí podría estar justamente la fortaleza de esa lucha ideológica, política y legal. ¿Por dónde viene por dónde debería ser asignada la prioridad general? Ellos están en este momento en un proceso de acumulación de fuerzas. Lo que puede venir después pueden ser dos opciones. Ok. Una es, teniendo las fuerzas acumuladas y en función a las circunstancias, recuerden que ellos practican mucho lo que se llama la estrategia sin tiempo. Para ellos el tiempo no es un tema importante. No es una prioridad. Okay. ¿No? El qué van a hacer está en función más de las circunstancias que del tiempo. ¿Qué circunstancias se presentan? Entonces ellos pueden optar utilitariamente de la democracia para capturar el poder. Veamos el caso de Venezuela. Venezuela, ¿cómo llega Hugo Chávez al poder? Es lo que llama el expresidente de Colombia, Uribe, la dictadura de peluche, ¿no? La captura del poder con guante blanco. Capturas del poder y una vez que capturas del poder, cambia la constitución y te adueñas del poder. Y conviertes a Venezuela en lo que ha convertido hoy día, ¿no es cierto? Ok. Esa es una opción. Es una opción. Ya hemos tenido gobernadores regionales muy cercanos a Sendero Luminoso. El de Tumbes, el de Huancayo, muy cercanos, y lo decían abiertamente. Sí. Aquel que tuvimos en el altiplano, en Puno, que ya no está felizmente, pero hemos tenido, y ellos, es posible que empleando la democracia tiene en la alternancia de los gobernantes en las elecciones una fortaleza, una gran fortaleza, pero también una debilidad. Porque gente ofreciendo, en tiempo de posguerra, ofreciendo cualquier cosa mágica, cualquier solución mágica, aprovechando las contradicciones que tenemos en la sociedad, pueden acceder al poder. Y si no es posible hacer eso, pueden regresar a la vida armada. Pero ya no en el esquema de, si estamos pensando en un Sendero Luminoso, en un esquema de los 80, 90, con la misma figura, eso ya no. Eso no es posible. Ok, por ejemplo, ahí hay una coincidencia con Fernando Ropiosi, pero ¿qué otras maneras podrían encontrar justamente de hacer terrorismo? Aún cuando hay una forma, hay unos remanentes en el Brain que se mantienen vigentes. Sí. Y que hemos encontrado vasos comunicantes con el CONARE de Ayacucho. Ahora con la huelga se ha descubierto que el CONARE de Ayacucho tenía comunicación con las huestes del Brain. Con los Quispe Palomino. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que 30, 40 días, ¿dónde está la logística para mantener a 10.000, 20.000 personas en Lima? Pero usted cree... Quienes hemos estudiado un poquito logística, sabemos lo complicado que es mantener 20 personas, 1.000 personas, 10.000 personas en Lima, ¿con qué recursos? Pero hemos visto anteriormente huelgas también de los maestros más largas, sin necesariamente haber llegado a un vínculo, como lo denunció en esta ocasión el ministro del Interior, Basombrío. Claro que sí, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque si existe comunicación del CONARE de Ayacucho, que es un poco más radical, con las huestes que están todavía armadas en el Brain, eso es peligrosísimo. Y entonces, utilitariamente pueden estar hoy día en dos frentes. Pero recuerda que ambos son ramas de un mismo tronco, ¿no? Y que en un momento determinado pueden ser útiles mutuamente. Entonces yo estoy en desacuerdo con aquellos que dicen el problema único de Brain es narcotráfico, estos son sicarios. Son sicarios también. Ok. Pero los narcotraficantes no secuestran niños y los preparan en uso de armas. ¿Te das cuenta? Sí. Ahí hay una gran diferencia. Ok, o sea que ellos son, digamos, terroristas con el tema ideológico, pero se sirven obviamente del narcotráfico en este momento. Obviamente, y eso sucedió en Colombia, sucedió en Afganistán, sucedió en todos sitios. O sea, en todos lados se sirven de la droga, así es. El fin justifica los medios. No importa, después esa gente puede ser sustituida por ellos mismos, ¿no? Pero que es la base logística, lo es. Ok, Artemio también en la zona de Guayaga también justamente coqueteó con el narcotráfico y Sin a partir duda. de ahí la operación Perseo justamente también generó vasos comunicantes entre las huestes de Artemio en el Guayaga y finalmente Movadef. Por eso la operación Perseo, que justamente el procurador Milko Ruiz ha denunciado pues que anda a paso de tortuga. Lógicamente, y Movadef es una creación de propio Guzmán, ¿no? El movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales, ¿no? Eso es parte de la estrategia. ¿Tú coincides con Marco Miyashiro? Dice, Abimael Guzmán está dirigiendo el Movadef. Absolutamente, absolutamente. Lo que está pasando mucho es que hemos descuidado la parte de la lucha política, por un lado,
y estamos pensando en el terrorismo de los 80, 90, como que eso sería posible reverdecer o no. No, no es posible. Claro, pues, pero hay otras fórmulas que ellos también están evolucionando. Ellos, fíjate, la primera lección que ellos aprendieron, ¿cuál fue? Que ellos no consolidaron sus acciones porque no tuvieron el apoyo de la población. Se equivocaron porque ellos comenzaron a asesinar a la población que no les era adicta. Y entonces ellos han reconocido. ¿Por qué cree que los Quispe Palomino y sus huestes en Hebrae hacen canchas de fulbito, con apoyo del narcotráfico obviamente, pintan los colegios, arreglan las ventanas, arreglan los techos? ¿Para qué? Para ganarse a la población. Y ya no matan campesinos, ya ahora. ¿Y aquí en Lima qué están haciendo? Campañas ideológicas. ¿A quién se están ganando? Los jóvenes. ¿Tú crees que Movadef 300.000 firmas para inscribirse como partido político, eso es fácil? Esa es parte de una campaña ideológica, política. Entonces aquí lo que tiene que hacerse, Cristian, yo creo, es, y urgentemente, estamos hablando de reforma electoral, reforma política, hay que hacerla. Y yo estoy de acuerdo que el Estado subvenciona a los partidos políticos, pero a cambio de algo. Hagan pues campañas ideológicas, vayan a las universidades. Buen punto. Impidan que Sendero Luminoso siga vendiendo soluciones mágicas que engañan a los muchachos. Pero en las universidades los partidos políticos ya prácticamente no operan, no están presentes. Han desaparecido, pero Movadef está presente. Ellos están presentes. Y en el magisterio también han mostrado justamente... Pero por supuesto el CONARE está casi desalojando a... Y hay una paradoja interesante a analizar, ¿no? Patria Roja. El CONARE está prácticamente desalojando a Patria Roja del SUTEP, ¿no? Y el SUTEP es un organismo muy fuerte. Y aquí hay que ser también honestos en reconocer, ¿no? Si algún partido político se compró el pleito durante el senderismo fue Patria Roja. Patria Roja era una agrupación política muy bien organizada a nivel nacional. Y donde ellos estaban no entraba el terrorismo. En Cajamarca no logró entrar el terrorismo. Por la ronda campesina que estaban controlada por Patria Roja. Y hoy día Patria Roja está en silencio en una lucha con el CONARE y otros organismos más, porque Sendero Luminoso sabe que para ellos es fundamental y estratégico la captura del magisterio. Y ahí debería entrar entonces, ahí debería entrar el apoyo de otros partidos políticos en el magisterio. Ahí está la batalla, una de las batallas decisivas. Pero los partidos políticos se desentendieron del magisterio. Le dejaron primero a Patria Roja y obviamente ahora Patria Roja se ha vuelto parte, digamos, de el establishment, por así decirlo, y más bien la gente del CONARE se mete por los palos diciendo, oye, ya vieron que Patria Roja no les ha conseguido nada a los maestros. ¿Y ahora qué sucede? El CONARE entra con frases muy simples, ¿no? Ellos se compran el pleito y ofrecen soluciones, pero detrás de eso hay una parte violenta. La parte violenta, ¿recuerdas? En Tía María, o la parte violenta en Pichanaki. O sea, hay un mascarón de proa que va con un discurso celestial, con frases bonitas, ¿no? Que lógicamente para todos genera una causa común. Pero entonces si hay un... Pero detrás de eso hay un movimiento violento. Pero dentro de Movadef, FUDEP, CONARE y todo, si hay un grupo dedicado a acciones violentas. Claro que sí, ellos tienen todavía el germen ideológico en la cabeza, ¿no? Y ellos siguen... Eso es lo que dijeron, se identificaron en Tía María, también se identificaron en las marchas acá en Chillón por el tema del peaje, cuando empezaron a destruir. Pero por supuesto, si ellos dicen y reivindican el pensamiento Gonzalo. ¿Y qué es el pensamiento Gonzalo? El pensamiento Gonzalo es el que busca la República Popular, la nueva democracia, con 1 millón de muertos de por medio, ¿no? O sea, un cambio cultural, una nueva democracia. De eso vamos a hablar, porque general, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿conviene tenerlos dentro del juego político legal o no? ¿Qué tendría que hacer finalmente el Movadef? Porque con el tema del pensamiento Gonzalo, no se le puede permitir entrar. A mí me parece muy bien lo que hizo el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Es decir, descartar la posibilidad pero de eso es dejarlo fuera, eso no es ganarle el partido, eso es dejarlo fuera el campeonato, pero eso no significa haberle ganado. De acuerdo contigo, es un tema sensible. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Nos acompaña el general Otto Giboy. Venimos. Siete y 20. A esta hora, en Radio Capital, donde tu opinión importa, damos pase al reporte del tráfico. En Surco hay congestión vehicular en ambos sentidos de la avenida Primavera, entre la Panamericana Sur y la avenida La Encalada, eviten la zona. Mientras tanto, en San Miguel, obras restringen el tránsito en la calle Agustín Gamarra y la avenida Rafael Escardó, entre las avenidas La Paz y La Marina. Seguimos en Radio Capital 96.7, tu opinión importa. El
efecto Sodimac Constructor es más ahorro, porque con los precios más bajos, mis clientes ahorran más y me recomiendan más. Venga y viva el efecto Sodimac Constructor. Más ahorro, más progreso. Participa en Radio Capital. Bienvenidos a Perú Min 33, Convención Minera. Del 18 al 22 de septiembre, más de 68,000 participantes conocerán la importancia de la actividad minera en el desarrollo sostenible del Perú. Inscríbete en www.convencionminera.com. Organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Hola, soy Mónica Cabrejos y estoy en Capital. Si te preguntan qué radio escuchas, solo responde: yo escucho Capital. Deja que tu opinión se escuche y pasa la voz. En Capital, tu opinión importa. Este jueves 26 de octubre, Premios La Zona 2017. La premiación a la música nacional e internacional más importante del Perú. Alexis y Fido, Dúo Idéntico, Chino Miranda, Eva Young, Joy Montana, Leslie Show, Mike Bahía, Luis Vaca, Patti Cantú, Calé, Legarda, Los Barraza, Farina, Mariel, Ventino, Vicky Corbacho, Bonnie Ankeli, Sebastián Yatra. ¡Premios La Zona! Jueves 26 de octubre desde las 3 de la tarde en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Venta de entradas en joinas.com. Premios La Zona 2017. Una gran oportunidad para premiar a tus artistas favoritos y festejar junto a ellos. Seguimos con Christian Hudbalker. Bien, amigos, 7 de la noche con 23 minutos. Yo quería tocar el tema justamente, digamos, cómo encarar ahora al Movadef, ¿no? Claro, algunos dicen, bueno, que se les permita participar en la política para tenerlos un ojo, mejor tenerlos adentro del juego. Bueno, con el tema del pensamiento Gonzalo, que todavía reivindican, simplemente eso no se puede. ¿Qué hacer entonces? Toda la lucha tiene que ser policíaca, sacar leyes finalmente para que no puedan marchar, para que no puedan tener una bandera, el tema del mausoleo. Claro, se puede finalmente dar mayores leyes, pero eso igual tampoco va a generar ese triunfo en las ideas y en la política que desgraciadamente se ha abandonado. De eso quería hablar también con usted, general, pero antes de eso, algo que usted me decía y que también lo toca justamente Juan Carlos Tafura en una columna del día de hoy. 12 de septiembre, héroes sin monumentos, porque claro, se ha reconocido el trabajo del GEIN, pero al mismo tiempo, como mucho se ha cuestionado el trabajo de los militares y de la policía en la zona de conflicto, en la zona de emergencia, por ahí también se ha olvidado reconocer a buenos elementos que hayan tenido que luchar. Y lo que dice Juan Carlos Tafur es que finalmente, ¿por qué no rebautizar algunas avenidas a nombre de todos esos militares que, sin conocer su nombre, pues también se fajaron, incluso dieron la vida por luchar contra el terrorismo? Que hubo abusos y, por otro lado, no abusos, eso ya lo sabemos y eso tendrá que continuar finalmente el tema judicial. Pero independientemente de eso, no podemos meter a todos en un mismo saco. General, ¿cuál es su reflexión al respecto? Ciertamente, yo concuerdo con eso, ¿no? Yo pienso que hay héroes vivos y hay héroes que han muerto en el intento de la pacificación, Cristian. Yo he participado mucho tiempo en zonas de emergencia, como muchos de mi generación, porque mi generación fue la que tuvo que salir al frente en esos momentos, ¿no? En mediados de fines del 80, los 90, y muchísima gente quedó en el camino. Me parece muy bien el reconocimiento al GEIN, como también se reconoció hace poco a los héroes de Chavín de Huanta. Creo que muy merecido. Fueron dos operaciones de alcance estratégico, cruciales en la lucha contra el terrorismo. Pero lógicamente hay que reconocer también a aquellos héroes que quedaron en el camino, no solamente a los que se han reconocido hoy día. Debería el Estado poco a poco ir reconociendo a aquellos héroes, muchas veces anónimos, ¿no? Quizá un monumento al soldado desconocido sería bueno. Cuando a veces no se puede identificar uno a uno a todos, en otros países se hace un monumento a soldado desconocido para tributar en esa persona un homenaje a todos aquellos que lucharon por la democracia. Correcto. Y eso nos falta, pero en buena hora que hoy día se esté dando un espacio para el reconocimiento. Algo, si el militar combate no es por prebenda, no es por otra cosa, lo hace por su patria, y lo que más aspira quizá es ser reconocido, ¿no? Reconocido en la tarea difícil que le toca acometer.
Bien por ellos, bien por lo de Geín, bien por lo de Chavín de Huántar, pero hay tareas pendientes que hay que hacerlo también con otros. Un poco cortoplacistas, somos con la memoria aquí en el país, ¿no? Yo siempre les contaba a los oyentes, cuando tuve la oportunidad de vivir en Holanda, que hay una fecha al año en el cual se juntan todos los ciudadanos afuera de sus iglesias, en temporada de primavera, se tocan las campanas, hay un silencio de 5 o 10 minutos que es una cosa alucinante, que empiezan a tocar las campanas y lo que hacen es simplemente recordar a todos los muertos que les permiten a los holandeses estar con la calidad de vida que hoy tienen. Cada uno recordará más a algún evento, ¿no?, que tenga más en la memoria o para atrás, pero es un momento en el cual recuerdan a todos los que han muerto justamente para permitirles la libertad que hoy disfrutan. Algo parecido sucede en Rusia, con lo que ellos llaman la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial, donde murieron decenas de millones de rusos, también se tributa un homenaje. Y sucede en muchos países, ¿no? Lo que pasa es que aquí también, y vale decirlo, y con todo respeto por las opiniones que puedan ser en contrario, aquí se ha estigmatizado mucho la acción de la Fuerza Armada. Demasiado. Nosotros, te cuento únicamente como referencia, en una brigada como la de Ayacucho, en un año, se hacían 7.000 patrullajes. 7.000 patrullajes. Y en la brigada de Huancayo posiblemente 5 o 6.000. Y en todos esos patrullajes, ¿cuántos errores hemos cometido? O sea, hay errores que se han cometido, pero no todos fueron errores. O sea, había muchísimo trabajo con la población y esas patrullas. Alguna vez cuando yo comenté eso en el Congreso, un congresista me dijo, oiga, pero 7.000 patrullajes, ¿qué tal falta de eficacia? Totalmente equivocado, pues, porque no todas las patrullas son de combate. Las patrullas muchas veces iban justamente a trabajar con la población, a ver sus necesidades, qué parecía, acciones cívicas, y muchas veces a organizarlo, a prepararlo para que puedan también autodefenderse. Entonces, hay un trabajo inmenso que no ha sido reconocido debidamente, más bien se ha estigmatizado. Entonces, si tú tienes una Fuerza Armada estigmatizada, el reconocimiento es muy lejano, ¿no? O sea, hay que poco a poco recuperar. La memoria no puede ser de un solo lado. La memoria tiene que ser amplia y comprender todos los aspectos del espectro, digamos, todo el ámbito del espectro. El Ejército publicó un libro en honor a la verdad, justamente, no como respuesta a la Comisión de la Verdad, pero sí como un testimonio desde adentro del Ejército para decir qué fue lo que hicimos realmente, basado en documentos, ¿eh? Basado en documentos. Porque la Comisión de la Verdad no le pidió una versión oficial al Ejército, ni le pidió una versión oficial a la Marina. ¿Qué hicieron? Simplemente dedujo por lo que habían hecho algunas personas qué hicimos como institución. Y entonces ahí creo que hay algunos vacíos, ¿no? Y entonces también por ahí, quizá nuestra voz todavía no se ha escuchado totalmente, pero no es tan simple como acusarnos de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Eso no existió. Yo he sido comandante, he sido mayor, capitán en zona de emergencia, y a mí nadie me ha dado una vez una orden que no haya sido ética ni moral. Nosotros hemos sido formados, el militar es formado éticamente en la Escuela Militar de Chorrillos, y eso no puede. Por eso que yo siempre comparo, ¿no? ¿Qué pasa con dos tenientes que egresan de la Escuela Militar bajo la misma formación, con el mismo ethos? Sin embargo, uno va y hace un trabajo extraordinario, se gana a la población, ayuda, y el otro va y comete un desatino. ¿Qué pasa ahí? Eso es el estrés de la guerra. O sea, dos personas enfrentados a un enemigo y al riesgo de perder la vida, no reaccionan por igual. Uno puede correr para adelante, otro puede correr para atrás, otro se puede tirar, otro puede disparar, cierra los ojos y dispara. Pero ahí también genera la responsabilidad de la cabeza de arriba de ver finalmente quién está respondiendo bien bajo el estrés y quién finalmente no puede, porque es una bomba de tiempo dejar a una persona que no puede controlar ese estrés. Claro que sí, tú tienes que estudiar a la gente y tienes que conocerla. Yo me acuerdo, nosotros teníamos un departamento de asuntos psicosociales, que cuando tú ibas a zona de emergencia tú pasabas por ahí, y cuando regresabas también pasabas porque venías un poco alterado, ¿no? Alterado totalmente, y entonces te tenían que readaptar. Esos procesos en Estados Unidos mismo, tú has visto los temas de los Rambos que aparecen por allá y asesinan. Sí. Hay un estrés. Pero hubo errores iniciales, no es el momento, pero hubo errores iniciales porque finalmente el ejército también se empieza a dar cuenta que la manera de combatir al terrorismo era otra, la que se necesitaba aplicar justamente trabajando con la población. Inicialmente no fue así. No fue así. Lo que pasa, Cristian, que no existen dos fenómenos iguales en el mundo. Tú no puedes aplicar lo que aplicó Gran Bretaña, digamos, en Indonesia, ni puedes aplicar otra fórmula que funcionó no puedes aplicarla. Correcto. Tú puedes tener algunos patrones que te pueden servir de guía. ¿Cuál se aplicó acá? Hay un libro. Entonces tienes que aprender. No. Ni la versión francesa ni la versión inglesa, que eran en ese momento las vigentes. Sí. Aplicamos una versión peruana. Al final, inicialmente quizá aplicamos un poco de las teorías vigentes en el mundo. Sí. Pero después aprendimos, ¿eh? Por eso acá hay un proceso de aprendizaje. Hay un libro de Borriti que habla justamente sobre esas estrategias que había en esas escuelas, ¿no? Claro que sí. Y las dos escuelas más famosas en ese entonces eran la francesa y la inglesa. La inglesa de ganarte el corazón y la mente de la gente.
Y esa fue finalmente la que aquí aplicada a nuestra realidad, organizando los comités de autodefensa, permitimos cerrarle espacios, reducir la capacidad de movimiento de ellos. Por eso que ellos migran a la costa, ¿no? Correcto. General, volviendo un poquito a la actualidad. Uy, el tiempo me gana nuevamente. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos ahora sí para ver cómo encaramos de aquí para adelante a esto del Movadef, la posibilidad de que Abimael Guzmán siga controlando el Movadef, como lo ha dicho Marco Miyashiro en una entrevista al diario El Comercio, cómo articular esa lucha ideológica política que tiene que dar la sociedad y los partidos políticos, y también sumarle las armas, digamos, policiales y nueva legislación que sea necesaria, pero sin creer pues que solamente el trabajo policial, la persecución policial, solamente no va a cambiar la situación que hoy tenemos. Venimos con eso. Nike, Adidas, Puma, hasta 40% de descuento en miles de zapatillas. Del 8 al 20 de septiembre. Ven a Pasarela, la tienda de las grandes marcas. 7:32. Y a esta hora, en Radio Capital, donde tu opinión importa, damos pase al reporte del tráfico. Atención, recuerden que la línea 1 del Metro de Lima mantiene cerrada la estación La Cultura debido a un evento internacional. Mientras tanto, en San Borja hay dificultad para avanzar en ambos sentidos de la avenida Guardia Civil, entre las avenidas del Parque Norte y Javier Prado. Seguimos en Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Los sábados y domingos de 4 a 6 de la mañana, al que madruga, Capital y el doctor Pérez Alvela lo ayudan. Despierta con Capital. ¿Quieres tener salud, energía y armonía todo el día y todos los días? La clave son los buenos hábitos y la buena dieta. Estamos en Despierta con Capital. No te quedes dormido y despierta con Capital junto al doctor Pérez Alvela. Los sábados y domingos de 4 a 6 de la mañana. Tu salud importa. Programa producido por el Instituto Bien de Salud. Comadrita, ¿dónde te vas? Hola, comadre. A la audiencia de mi juicio, el que te comenté. Uy, eso demora años. No, los juicios en el Callao salen más rápido. Claro, ceñito. Yo que vivo en Ventanilla, el juicio de alimentos de mi hermana salió al toque. Más de 500.000 personas del primer puerto se verán beneficiadas con el nuevo Código Procesal Penal. Conoce más en www.pj.gov.pe. Poder Judicial, lo justo es para todos. 25 años de la captura de Abimael Guzmán. El Grupo Especial de Inteligencia GEIN realizó entre marzo de 1990 y septiembre de 1992 11 operaciones para capturar a Abimael Guzmán. Marco Miyashiro, ex jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo DINCOTE, dirigió la operación para capturar a Abimael Guzmán. Un 12 de septiembre de 1992 se captura al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en una casa de la calle Los Sauces, en Surquillo. Maritza Garrido Leca, ex profesora de ballet, fue quien escondió a Abimael Guzmán en el segundo piso de su casa en 1992. En 1992, junto a Abimael Guzmán, cayeron Elena Iparraguirre, Maritza Garrido Leca, Carlos Inchaustegui, Laura Zambrano Padilla, entre otros terroristas. Abimael Guzmán se encuentra condenado a cadena perpetua por actos terroristas, pena que cumple en la base naval del Callao. El Congreso declaró héroes de la democracia a los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, que realizó más de 11 operaciones para capturar a Abimael Guzmán. Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, quien usó el seudónimo de Presidente Gonzalo, dirigió la organización subversiva y terrorista de tendencia maoísta Sendero Luminoso. Seguimos con Christian Hotbalker. Bien amigos, 7 de la noche con 35 minutos, leía justamente una columna del general Guibovich
publicada hace poco tiempo en Lampadia, la claudicación inconsciente y justamente los riesgos general, digamos, de toda la dejadez que hoy la sociedad peruana ve en su clase política, en el tema, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, el tema moral, ético, y que finalmente eso también es caldo de cultivo, quizá no tan pronto para movimientos como el Movadef, como el FEDUP, pero por ejemplo, como el FUDEP, perdón, pero ya para un Goyo Santos, ya para un Antauro Humala, si es que sale libre, ya para un antisistema, es decir, la dejadez de nuestra sociedad de reaccionar, y no estoy hablando, puede decir, bueno, pena de muerte para todos, pero por lo menos empezar a luchar contra el tema de la corrupción, que hoy finalmente es el cáncer que carcome a toda la sociedad. Eso es muy cierto. Lamentablemente la impunidad es un caldo de cultivo peligrosísimo para la aparición de cualquier caudillo que pueda decir, por ejemplo, pena de muerte, aun cuando no sea viable, pero la pena de muerte puede sonar celestial cuando tú ves millones de personas que ven que la impunidad es parte de un sistema y entonces tú le pierdes fe al sistema. Viene la desafección por el sistema. Y entonces tú buscas una alternativa extrema, pues. Si este sistema no funciona así, busquemos a alguien que pueda corregirlo. Y aparece por ahí un iluminado que te ofrece el cielo, que te ofrece cosas que de repente no son posibles de ejecutarse, pero que suenan bien, como Hugo Chávez. Hugo Chávez, ¿qué cosa ofrecía en su campaña? Sí, claro, eso fue, porque justamente venía también de una derecha corrupta, y claro, lo que la gente no supo es que después se volvió una izquierda igual o más corrupta, pero el discurso fue ese. Y entonces cerramos el círculo y llegamos a Sendero Luminoso. Abimael Guzmán no ha cedido en su intención de capturar el poder. No ha cedido. Entonces, ¿cómo está cometiendo él? Políticamente, ideológicamente, legalmente, tiene una campaña, tiene organismos. ¿Y el FUDEP? ¿Qué cosa es el FUDEP? El FUDEP es una agrupación de partidos políticos. Ahí está el antaurismo, está el Movadef, está el Frente Verde, está Patria para Todos, son partidos bastante extremistas. Y entonces por ahí puede aparecer un caudillo, y es lo que llamo yo la claudicación inconsciente. Y sin darnos cuenta podemos caer empleando la democracia en manos de caudillos que nos pueden luego cambiar la Constitución y quedarse con el poder. Se les debe prohibir, por ejemplo, a la gente del Movadef, del FUDEP, hacer charlas, presentarse en universidades. ¿Te queda claro que no deben participar en política? ¿Te parece bien lo que hizo el Jurado Nacional de Elecciones? A mí me parece muy bien, porque mientras ellos reivindiquen el pensamiento Gonzalo, el pensamiento Gonzalo es la ideología de la muerte, ¿no? La ideología es la ideologización de la violencia. Y Guzmán no ha cambiado, él sigue pensando igual. Y hemos escuchado a varios terroristas que no muestran arrepentimiento. Entonces, si esa es la síntesis del pensamiento Gonzalo, ¿cómo vas a admitir eso dentro de la gama política? Pero ¿qué hay que hacer, Cristian? Si alguna estrategia podríamos elaborar, yo creo que podría tener algunos pilares que yo voy a mencionarte. Uno es la lucha política. Los partidos políticos pueden recibir fondos del Estado a condición de que vayan a dar la batalla política en las universidades, en los sindicatos donde tenga que hacerse. En los sindicatos, en las universidades. Hay que vencerlos ideológicamente, hay que hacer notar a la población, que los jóvenes se enteren que lo que están ofreciendo es inviable, que eso no es democracia. Cada uno de los 130 congresistas debería por lo menos una vez al año, cuando viaja de representación, por lo menos crear un conversatorio, un debate, algo respecto a la memoria del terrorismo y qué hacer para no volver a caer. Pero no sabemos si es que alguien lo hace. Nadie lo hace, general. Pero además de eso, yo le he escuchado hoy día, ayer me parece, a Fernando Rospigliosi diciendo por qué los que han combatido en la guerra contra el terrorismo y han tenido acciones buenas, ¿por qué no van a dar conferencias a las universidades o a los colegios? Correcto. Bueno, me temo que no todos los congresistas podrían dar conferencias, ¿no? Porque hay algunos que reivindican a Venezuela y dicen que eso es una lucha heroica de Maduro. Una epopeya democrática. Una epopeya democrática. Ese tipo de charlas no nos conviene tampoco. El tío Johnny y su chica gogó, porque finalmente ni Verónica Mendoza, Mariela... Marisa Glave ni la chica Wilka supieron pues corregirlo al tío Dahmer, ¿no? Aparte de esa lucha política que hay que derrotarlos a ellos ideológicamente, Cristian, yo creo que también se requieren algunas herramientas legales adicionales a las que tenemos. Por ejemplo, yo no creo que los terroristas deban salir si no pagan su reparación. ¿Cómo es posible? Y es inaudito. ¿Y por qué no aplicar eso a todos, finalmente, que no paguen su reparación? Yo digo, es inaudito lo que viene sucediendo en este momento. De los 34 acusados o reacusados del Frontón, que son miembros de la Marina de Guerra, muchos de ellos tienen un preembargo de sus propiedades para cautelar una probable reparación civil. Militares y policías, o militares y marinos, si están en un proceso judicial por derechos humanos, les embargan sus bienes cautelatoriamente en caso tengan que pagar reparación civil.
Pero un terrorista sale de la cárcel y no paga reparación civil. ¿Cómo puedes entender eso? Hay un vacío legal que tiene que corregirse. Sí. De un lado o de otro, pero tiene que corregirse. Después hay algo que es clave, que creo que a Estados Unidos le dio muchos resultados cuando enfrentaba a Al Qaeda. Las cuentas bancarias. Sí. Las cuentas bancarias. Bueno, ahí es donde finalmente la operación Perseo parece que encuentra ese vínculo entre Movadef y Artemio en el Guayaga. Pero las cuentas bancarias del MRTA, ¿dónde están? Tú ves ahí sale Cárdenas Schulte y se va al Caribe a pasarla espectacular, ¿no? ¿Y quién maneja la cuenta bancaria del MRTA? ¿Dónde está el dinero de lo que pagaron los secuestrados que murieron en las cárceles del pueblo, en las mal llamadas cárceles del pueblo? Sí. ¿Dónde está el dinero del narcotráfico? Yo creo que Estados Unidos deberíamos aprender un poquito cuál es la estrategia financiera que ellos siguieron para cortarle el flujo económico, porque hay mucho dinero que manejan las organizaciones terroristas. Buen punto, por ahí podríamos un tema arrancar, ¿no? Esa es una estrategia que también tiene que seguirse y por ahí se le puede estrangular financieramente. Más que, por ejemplo, prohibirle esto, lo otro, porque finalmente ahí también se victimiza, Pero ¿no? yo creo que hay que dar la lucha ideológica y hay que derrotarlos, pero tiene que ser el reto, es derrotarlos ideológicamente, vencerlos, demostrar que esa ideología de sangre no puede funcionar en el país ni en ningún otro sitio. Hay muchas llamadas, general, pero ¿le parece que el Estado peruano, independientemente de este gobierno, el anterior, digamos, tiene clara, digamos, este riesgo, esta amenaza, y la tiene interiorizada dentro de políticas de Estado? Hablo, por ejemplo, del tema de la educación, conocimiento, información dentro del currículo escolar, por ejemplo. El otro tema está en el tema del sindicato en el Ministerio de Educación. ¿Te parece que el Estado es un poquito bobo? O sea, ¿va reaccionando y no accionando? Es bastante más reactivo que proactivo el Estado, ¿no? En general. Ok. Y esto de la lucha contra el terrorismo tiene que ser una política de Estado. Cuando decimos política de Estado, está involucrado el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero todos en concordancia y convergiendo hacia un solo punto. Es que no hay nada, pero para nada hay convergencia. Si para la corrupción no se pueden poner de acuerdo Ejecutivo, Judicial y Público. Entonces ahí está la gran vulnerabilidad del Estado, pues que no hay convergencia. Entonces tienes al Poder Judicial persiguiendo a los policías y a los militares embargándoles sus propiedades, pero de otro lado los terroristas salen sin pagar un sol de reparación civil. O sea, digamos... Entonces no hay una política de Estado que se sostenga. Sí la hubo en un momento determinado. Y fíjate, si hay algo que rescatar del régimen de Humala fue que logró unificar la inteligencia en Lebraen. Y cayó Alipio, y cayó William, y cayeron más. Es cierto. Y de eso no queda más. La gente que salió de Lebraen de esa época... Ninguno ha ido a una posición operativa, me comentaba el año pasado un general. Eso me lo dijo ayer el mayor Gil, del GEIN, digamos, estas luchas entre inteligencia de la policía, inteligencia de los militares, y al final ponen por delante a su institución y no finalmente por el país. Fíjate, Iván Vega, con todo lo que se puede cuestionar, él logró integrar las inteligencias. Rambito, y fíjate, y dio resultados. O sea, puede ser cuestionable muchísimas cosas. Pero se fue él y desarticularon todo y hemos regresado. En Lebraen estamos sin inteligencia unificada. O sea, la inteligencia a cuentagotas no le sirve mucho al jefe operativo. Correcto. Entonces, general, hay llamadas que también le quieren hacer algunas preguntas y comentarios. Enrique, ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Enrique Seminario. Enrique Seminario. ¿Qué tal? Un saludo al general Guigovich. Gracias. Un punto importante y de repente una expresión burda. A veces, después de las guerras, todos somos generales, ¿no? El general Guigovich ha luchado, ha peleado contra el tema del terrorismo. Me refiero al tema de las personas que expresan después de todo lo que ha pasado, sin haber, muchas veces vivido la crueldad del terrorismo, insisto, ¿no? Los militares pelearon contra el terrorismo y a veces hacemos comparaciones también, a mi entender, un poco fuera de lugar. Hacemos comparaciones con el tema de Uruguay, porque Mujica perteneció al grupo revolucionario Tupac Amaru de Uruguay. Dilma Rousseff también perteneció a un grupo terrorista de Brasil, pero tú no puedes hacer comparaciones con grupos, tampoco con el tema de Colombia, porque ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno, con el Estado. Aquí dejaron las armas. El MRTA, Sendero Luminoso, nunca se rindieron. Nosotros lo derrotamos. El ejército, la policía lo derrotó. Entonces tú no puedes hacer comparaciones. No me refiero a ti, Cristian, sino que hay varias personas que lo hacen. Que porque en esos países sí se pudo y acá no. Pues porque acá la diferencia es que ellos nunca se rindieron. Acá los derrotamos. Y nosotros estamos, después de esa derrota,
dejando avanzar con el tema del Movadef, con el tema de algunas, de mantener a Crespo todavía que le den cabida en algunos lugares para que pueda hablar. Esos temas en otros países simplemente se cortan. Gente que no debe dar una expresión en base a la guerra, a la sangre. Ellos no dejan el pensamiento de González. Si siguieran el tema maoísta, el tema leninista se podría de repente entender, pero siguen el pensamiento de Gonzalo, que es la parte de la sangre. Y eso es lo que ellos no quieren dejar. Correcto. Eso tiene que dejarse muy bien claro. Gracias. Listo, Enrique, un abrazo. Es cierto, ¿no? Pero cuando habla de la comparación de Colombia... Pero se les derrotó militarmente, ¿no? Claro, la parte política es otra cosa, ¿no? Y quizá aquí nos ceñimos mucho por lo que es visible, ¿no? Por lo que es visible. Hay una parte intangible que es la que donde ellos han puesto el énfasis. Guzmán sabía que él podía caer preso y tenía su plan de contingencia bajo la manga. Entonces cayó preso y superar el recodo. ¿Qué es superar el recodo? Mantener vivo el partido. Sí. Y mantuvo vivo el partido. Ellos tenían, su organización tenía 3 elementos. El partido, lo que ellos llamaban el Ejército Guerrillero Popular y el Frente Único. Te explico, el partido era la cabeza. Ahí estaba el buró político, ahí estaba Guzmán, estaba Zambrano, estaba Pantoja, estaba uno más. Ok. Ese era el partido, ¿no? Estaba el Ejército Guerrero Popular, los que andaban en el Braen, en la cordillera, en el Guayaga, la parte armada. Y tenían un Frente Único. El Frente Único era lo que ellos llamaban la gestación del nuevo Estado, la nueva República Popular de la nueva democracia, esa que iba a costar 1 millón de muertos para lograrla. Ese Frente Único formaba lo que llamaban los organismos generados. Ahí nació Socorro Popular, el Departamento de Apoyo Organizativo, el DAO, donde pertenecía Maritza Garrido Leca, sí, y una serie de organismos nuevos que eran el germen del nuevo Estado de la República Popular de la Nueva Democracia, ¿no? Entonces, cuando ellos caen prisioneros el 12 de septiembre, como un día como ese, 25 años, ponen en ejecución su plan de contingencia. Dicen, ¿qué hacemos en este momento? Ellos saben que había una dosis alta de mesianismo. ¿No cometió algún error Vladimiro Montesino de su punto de vista general cuando, claro, le dice finalmente ríndase, pero al mismo tiempo esa rendición justamente activó ese plan B de Abimael Guzmán? Es decir, bueno, nos rendimos militarmente, contento Vladimiro, pero la parte ideológica y política continuará justamente como parte de ese acuerdo. Yo ayer comentaba justamente con un amigo, hacíamos esa reflexión, ¿no? O sea, los que creían que estaban engañando a Abimael Guzmán con le estaban dando un segundo aire. Lógicamente. Claro, en ese momento quizás no miraron en el largo plazo qué podía suceder, porque se entiende, Cristian, que a partir de esa captura y a partir de la ley de arrepentimiento debió venir una etapa que es muy importante, que se llama la consolidación. Sí. Que la consolidación tiene un carácter fundamentalmente social. Sí. Para quitarle espacios en la sociedad, que no se hizo y más bien replegamos las bases y le dejamos libertad de acción. Ahí que ellos se regeneran en el Braen militarmente. Entonces, por eso digo, celebremos hoy día los 25 años, pero con los ojos abiertos, tengamos cuidado. Ahí hay un tema también, que claro, digamos, la situación del país tras la captura de Guzmán, o sea, el tema de que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos hacían lo imposible por perpetuarse en el poder y tratar de aprovechar todo esto para esa meta que finalmente no tenía nada democrática ni nada, le pudo haber dado justamente un aire, ¿no? En vez de haber consolidado en ese momento. Ellos quisieron aprovechar el tema políticamente para mantenerse en el poder, Montesinos y Fujimori. Lo que pasa ahí, Cristian, el tema es simple, ¿no? El aparato de inteligencia creció bastante, porque era necesario en ese momento. Pero cuando cae Guzmán, viene la ley de arrepentimiento y comienza a desgranarse Sendero Luminoso, ese aparato de inteligencia debió redimensionarse, cosa que no se hizo. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Comenzaron a emplearlo políticamente. Exactamente. Y ahí eso fue grave para el Estado, ¿no? Buen punto.